¿Qué tal amigos de Radio María de los Estados Unidos de Norteamérica? Bienvenidos a su programa Voces Católicas al Aire, que se transmite todos los domingos a las 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. Mi nombre es Luis Salas, siempre le da la bienvenida a esta su casa, la Casa de la Virgen, en su radio, la Radio María, y también en sus corazones. Así es que muchísimas gracias una vez más por estar con nosotros, y como siempre tenemos a un invitado especial. Como siempre, lo tenemos y prometemos a ustedes que vamos a conseguirles, traerles para que nos ayuden en sus enseñanzas, en sus testimonios. Esta oportunidad va a ser única porque he estado ya programando esta sesión desde hace mucho tiempo, solo que parece de que los tiempos del Señor son perfectos. Ustedes sabrán, hermanos y hermanas. Si es que nos hemos dejado llevar por el tiempo del Señor y llegó la hora de poder, digamos, hablar un poquito más sobre el rosario de hombres. Es un fenómeno, podría decir yo, que se ha originado en Polonia y sucesivamente en varios países del mundo, como en Latinoamérica, por ejemplo. Y en estos momentos, pues tenemos, ya seguramente lo están viendo en la cámara, al señor Carlos White Brignole, o Brignole, perdón. Sí. En realidad, el apellido como que se puede pronunciar también como Wade, porque es un apellido inglés, me parece, ¿no, Carlos? Sin Así embargo, es. antes que nada, bienvenido a su programa. Muchísimas gracias, Luis. Encantado de estar contigo. Muchos saludos a ti y a todos tus televidentes, oyentes. Agradezco mucho estar acá para dar testimonio de algo que la Virgen viene impulsando en el mundo, ¿no? Qué bueno, muchas gracias, Carlos. Bueno, Carlos, tú eres coordinador, eres director. ¿Cuál es tu rol dentro de este movimiento que lo hacen en Perú? Obviamente que esto es, digamos, a nivel internacional, pero cada país me parece tiene su propio comité. ¿Cuál sería tu rol en este caso, Carlos? Bueno, mira, eh, todos participan en el rosario, todos ponen algo en el rosario de hombres. No es un movimiento, no es una asociación, entonces no hay directivas, ¿no? Simplemente hay una especie de impulso de determinadas personas que van impulsando esto de acuerdo a lo que sienten, ¿no? Digamos, es una devoción. El Rosario de Hombres es una devoción. Y esto se demuestra en el sentido de que cuando uno va a un Rosario de Hombres se encuentra hombres de todos los carismas que hay en las parroquias, ¿no? Se mezclan ahí todos los hombres, ¿no? El hombre de la calle, el hombre que primera vez que reza un rosario, el hombre que viene rezando el rosario diariamente. Nos encontramos los hombres ahí. Y esto se inicia, como bien tú dices, en Polonia, más o menos, creo que fue en abril de 2019, 2020. En abril de 2020 se inicia y al año empieza España, ¿no? Y bueno, yo vi esto, estaba en un chat con algunos amigos, ¿no? Un chat católico, todos son católicos ahí, y puse un video del Rosario de Hombres que se hacía en España y otro video que se hacía en Polonia. Entonces, yo agarré y dije, hay que hacer esto acá en el Perú, ¿no? Porque el que reza el rosario siempre quiere que los demás recen el rosario, ¿no? Entonces, digamos, yo rezo el rosario diariamente y me gustaría que todo el mundo lo haga, porque a mí el rosario es una vía fácil, ¿no? Para la oración y la santidad. Me corrigen muchas cosas, me ayuda en muchas cosas. Bueno, entonces un amigo, Javier Moscoso, y otro amigo mío, Luis González, ¿no? Saltaron ahí en el chat y dice, esto es lo mío, yo también quiero. Entonces, el 4 de mayo, no me olvido, el 4 de mayo de este año,
hicimos un chat de 3, ¿no? Y después trajimos otros 4, 5, 6, 7, y de pronto el chat iba de gente que se quería ir uniendo, fue creciendo, hasta lo máximo que dio los grupos de WhatsApp, ¿no? Llegamos a 270 más o menos, ¿no? Entonces, en ese crecimiento, decidimos hacer una misa para encomendar no solamente los frutos del rosario, sino el rosario en sí mismo, ¿no? Celebrar una misa. Entonces, pagué una capilla que queda acá en San Isidro, una pequeña capilla, que entran más o menos unas 400 a 500 personas. Pensamos que iban a ir unos 40, unos 50, una cosa así. Bueno, la capilla se desbordó el día de la misa, ¿no? Fue misa concelebrada, ¿no? Un señor canonista la celebraba y concelebraba un sacerdote que luego quedó como director espiritual de Rosario de Ombra. Y todo era, digamos, para ir ordenando un poco lo que era el rosario. La idea era, después de la misa, una charla. Bueno, la cosa es que, como te decía, ya no fueron 40, sino fueron 600 más o Y menos. así poco a poco fue creciendo, En se la fue iglesia. promoviendo y Así, todo lo en la que iglesia. Eso vamos fue, a... perdón, sí, el 19 de mayo fue eso. El Ese 19 de mismo mayo año, fue, exactamente. apenas terminó la misa, dije, bueno, vamos a rezar un rosario. Yo nunca he dirigido un rosario de más de 5 o 10 personas, ¿no? Claro. Ha sido mi tope, siempre mi límite. Y habían más de 500 personas, como 600 en la iglesia. Entonces agarré y dije, bueno, vamos a rezar un rosario y la primera parte la hace el lado derecho y la segunda parte el lado izquierdo y así se van turnando, ¿no? Claro. Bueno, ¿para qué lo hice? Hubo una especie de competencia a ver quién rezaba más fuerte, ¿no? Había Y una cierta motivación para seguir con claro, la gente estaba entusiasmada, ese ¿no? ánimo, sí. Entonces, cuando terminamos el rosario, sí, una motivación, la verdad que fue un momento muy espiritual, se sentía la presencia de la Virgen, ¿no? Y todos eran hombres y rezaban en voz alta y con voz de bien hombre, ¿no? Para hacerse notar que eran hombres. Entonces, en un momento dado, cuando terminamos el rosario, dije, bueno, el rosario, el primer rosario de hombres lo vamos a hacer el día 28 de mayo, ¿no? En la Plaza de la Bandera, ¿no? Bueno, ya no fueron los 500, sino fueron más o menos 1000 personas, tú estuviste ahí, ¿no? Pero lo interesante de este rosario, que se ve, acá es donde se nota que está impulsado por la Virgen, ¿no? Era la cantidad de hombres que iban llegando, llegaron sacerdotes, llegaron 6 sacerdotes para ayudar con las confesiones, porque el rosario es nada más netamente de laicos, y yo veo pues de que mientras esperaba la gente para formarse, para rezar el rosario, veía una cola, una cola larga, ¿no? Y que iba hacia donde estaban los sacerdotes y era un montón de gente confesándose. Ese día se confesaron más o menos 600 personas, y de esas 600 personas habían más o menos 400 personas que hacía como 3, 4, 5 años o 10 años en algunos casos que no habían pisado una iglesia. Entonces, definitivamente, ahí se notó que esta era una obra de la Virgen que llamaba a la conversión, ¿no? Bueno, y al final quedé yo ahí en el medio, quedó Luis González en el medio, quedó Javier en el medio también, ¿no? Los tres. Los que Y iniciaron básicamente todo claro, esta y acción. somos, así es, y somos los que, digamos, decimos, bueno, ahora se va a hacer tal día, en tal lugar, ¿no? Los Claro. tres, ¿no? Y Carlos, y parando un rato allí donde estás, nos estás explicando un poco,
y retrocediendo, digamos, no tanto retrocediendo, sino, digamos, enfocándose un poquito más a tu vida personal. ¿Cómo llegaste a todo esto? Sabemos que a través de un video y que tuviste esa iniciativa de compartirlo, pero digamos, ¿cómo era Carlos Guaite mucho antes? Si nos puedes compartir un poquito tu testimonio de vida. Eres de una familia católica, supongo, y si no eres, pues tal vez nos podrías decir cómo fue esa conversión, ¿no? Y cómo llegamos hasta ese punto de que el Señor te ha utilizado para que puedas promover este Santo Rosario en Perú, ¿no? Porque ustedes son de Perú, obviamente, queremos aclarar un poquito eso. Y bueno, Carlos, a ver si nos cuentas un poquito de tu infancia, de tu juventud, cómo lo pasaste, cómo viviste, cómo era y cómo llegó a esa conversión. Bueno, yo perdí a mi padre cuando tenía 5 años, ¿no? Y un recuerdo que tenía siempre de él era de que de chiquito me llevaba siempre, íbamos siempre a misa, ¿no? Y me acuerdo muy bien porque me llamaba mucho la atención porque yo era muy activo. Entonces, en esa época era la misa, pues, la misa tridentina. Estamos hablando de los años nací el año 49, tengo 73 años, ¿no? Estamos hablando, pues, 60, de 61, todo antes, mucho antes, claro. 54, 55. Mi padre murió cuando yo tenía 5 años, como te cuento, el 55 Claro, murió él. claro. Y bueno, eso, la falta que me hacía de que me lleve a misa, él, ¿no? Yo iba con mi madre luego, ¿no? Mi madre quedó viva, ¿no? Está viva. Me hacía buscar algo en la misa, ¿no? Era como buscar a ver si estaba mi padre o no. Entonces, eso me ayudó a ir profundizando en la misa, ¿no? A empezar a ver las cosas que son realmente en la misa, que luego cuando eres grande sabes, te enseñan, ¿no? Que Cristo está representado en el sacerdote, y el altar es el sacerdote, es Cristo, respecto a la Eucaristía y todo ese tipo de cosas, todas esas cosas, ¿no? Y y yo veía que había gente que rezaba el rosario, que está mal que lo recen en la misa, pero veía gente que rezaba el rosario en la misa. Entonces, pues, yo era un chico de 6 años, 7 años, yo quería también un rosario, ¿no? Y empecé a rezar el rosario. A los 8 años, más o menos, empecé a rezar el rosario como se debería de rezar. Y ahí tengo mi rosario, que de mis 8 años de edad lo tengo conmigo y que me acompaña al rosario de hombre. Luego, bueno, fui creciendo, fui una persona que no tuve una conducta, digamos, muy tranquila en el colegio, era medio bravo en el colegio, pero siempre mantenía buenas notas y sobre todo no dejaba de rezar el rosario. Y en el colegio, uno de los colegios que pasé, porque pues, pasé por algunos colegios justamente por mi conducta, es donde se me acentuó el rosario diario, porque me tocó ir a un colegio de maristas, hermanos maristas. Los hermanos maristas, en mi época, todos los días a las 2 de la tarde, toda la clase rezaba el rosario, diario. ¿Ya? Y yo lo seguía el sábado y el domingo, que era en mi casa, ¿no? Y luego volví al colegio y lunes, martes, miércoles, sucesivamente. Y se me fue quedando el rosario diario. Luego, a través de mi vida tuve algunos, no fui muy perfecto, ¿no? O sea, me he portado mal varias veces, pero he vuelto siempre, cada vez que tenía algún problema que yo sabía que estaba afectando a mi moral, no solamente la economía, ese tipo de cosas, sino principalmente a mi moral, yo recurría al rosario. Entonces el rosario siempre me ha llamado, ¿no? Y los recuerdos de en aquella época,
¿no? Que se rezaba el rosario en latín, entonces también me llevó un poco a, no hablo muy bien en latín, pero sí se reza el rosario en latín. Entonces, y ¿cómo se llama? Un poco, digamos, sentía que me acompañaba el rosario siempre en toda la vida, ¿no? Ese es básicamente. Ahora, como te digo, no es que haya tenido una vida ejemplar ni nada por el estilo, pero he tenido subidas y bajadas y siempre ha sido el rosario el que me ha equilibrado. Esa es mi historia con el rosario, ¿no? Bendito sea el Señor, que digamos, situación no tan común o usual escucharlo, como un testimonio de una persona, especialmente si es un varón, porque como tú sabrás, Carlos, y de repente la mayoría de los que nos están escuchando, pues tenemos esa idea, o hemos tenido esa idea de que las mujeres, especialmente las abuelitas, son las que más están en eso del rosario, y que si se trata de los hombres, pues no ves mucho, especialmente en nuestro ambiente, nuestra sociedad, ¿no? Yo, particularmente, viviendo aquí en los Estados Unidos, pues pude experimentar eso, digamos, ese choque tanto cultural, se podría decir, y religioso al mismo tiempo, porque aquí se ve mucho, muchos varones, pero varones que son, digamos, que todo americanos, ¿no? Norteamericanos y de otras naciones, pero muy poco veía latinos, ¿no? Pero estamos hablando cuando yo recién llegué, hace muchísimos años. Y bueno, pero poco a poco ha ido creciendo, pero una vez más, repito, este fenómeno que se ha presentado, que es algo bueno, es algo divino, de que pues los varones ahora salen a las calles y dan ese testimonio de una manera pública, ¿no? Y no necesariamente tiene que ser una iglesia o una casa, perdón, frente a una iglesia, sino que en un lugar público, o como una plaza, como, ¿no?, la Plaza de la Bandera ahí en Perú. Y ese es uno también de los objetivos, ¿no? No tanto es, o digamos que aparte de hacer el llamado que la Virgen nos hace siempre, sus apariciones, de la conversión, ¿no? De acercarnos más a su Hijo. Eso es importante, pero también es importante dar testimonio, porque como que la sociedad nos se ha reprimido un poco, digamos, de una manera inconsciente hasta cierto punto, de que todas las manifestaciones religiosas, espirituales, debe ser algo privado, que tiene que ser dentro de un hogar, de una casa o en una iglesia, pero no realmente en un lugar público. Entonces, yo creo que son dos pilares muy importantes, ¿no es así, Carlos? Sí, mira, de ahí saltamos a lo que es el rosario de hombres. Una es tener la devoción del rosario y otra cosa es tener la devoción del rosario de hombres. Eso es importante, distinguirlo. Como tú dices, la gente suele rezar el rosario en lo privado, en su casa, o en una iglesia, en una capilla. Algunos se animan frente a una imagen que esté en una plaza, ¿no? Algunos de otros se animan, por lo general mujeres, ¿no? En cambio, el rosario de hombres es ¿no?, las ideologías que hay ahora, ¿no?, muy anticristianas, que atacan al hombre, Ujú. ¿no?, y utilizan a la mujer. Eso es lo malo, ¿no? Buscan la utilidad como si fuera una cosa la mujer y el hombre como si fuera un animal. Ujú. Entonces, de pronto ven de que el hombre es machista, dicen en todos los periódicos, y de pronto ves un hombre o varios hombres arrodillados en la calle frente a una mujer, que es la Virgen María, ¿no? Eso choca muchísimo a los enemigos del catolicismo, ¿no? Entonces el rosario de hombres es una salida,
de los laicos, lo hacemos los laicos porque no queremos que haya consecuencias con los sacerdotes, ¿no? Porque si es promovido por sacerdotes puede pasar algo, ¿no? En cuanto a los gobernantes, ¿no? Y empezar a atacar a los sacerdotes. Pero cuando ven a los laicos nada más, es la sociedad civil la que está sentada, arrodillada ahí, usando el rosario en la calle, es otra cosa. Después, la contemplación por lo general rezamos los misterios dolorosos, como ese día que tú estuviste, que a pesar de ser día sábado, que es de misterios gozosos, rezamos los dolorosos, ¿no? Porque es donde Cristo muestra toda su hombría, ¿no? Toda la dureza de la pasión de Cristo, él carga con una fortaleza como humano y como Dios que es, pero digamos, también es 100% hombre, ¿no? Y recibe toda esa pasión, traspasa por esa pasión con una valentía, ¿no? Que nos llama a imitarlo, ¿no? Y sobre todo en esta sociedad, ¿no? El rosario de hombres es para que Cristo reine, ¿no? El rosario de hombres es para decirle a la sociedad, a la gente que pasa por ahí, ¿no? Porque no nos van a sacar en televisión, ¿no? De que los hombres rezan, los hombres se arrodillan ante una mujer, ¿no? Que representa a las mujeres en general, ¿no? Que los hombres nos tratan de homosexualizar y todo eso con estas ideologías de género y este tipo de cosas. Entonces la respuesta es el hombre es hombre, ¿no? Como hombre participa. Eso es lo que digamos, y públicamente, ¿no? Nosotros no le pedimos permiso a nadie. Cuando tomamos una plaza, la tomamos, así sea, no, digamos, sin pedir ningún tipo de autorización. Y una particularidad tenía la Plaza de la Bandera en Lima, que tú estuviste, que la Plaza de la Bandera es la unión de 3 distritos, o sea, 3 gobiernos locales, ¿no? Un tercio de la plaza es Pueblo Libre, otro tercio de la plaza es como de Breña, y el otro tercio de la plaza es Lima Cercado. Entonces, habíamos pensado en la Plaza de la Bandera porque si venía el serenazgo de Breña, ¿no? Nos movíamos unos metros y estábamos en Pueblo Libre. Y venía el serenazgo de Pueblo Libre o los policías de Pueblo Libre, ¿no? Nos movíamos otro poquito y nos llevamos a Cercado de Lima, todo en el mismo lugar, ¿no? Bueno, y así fuimos tomando plazas, ¿no? Y lo hacemos con una procesión con la Virgen María, la Virgen de Fátima, ¿no? Para que la gente vea de que nosotros, los hombres, acompañamos a la Virgen y nos arrodillamos ante ella, ¿no? Para llegar por ella a su hijo, ¿no? Y bueno, ahora hemos decidido tomar la Plaza de Armas, la Plaza Mayor de Lima, que es el próximo rosario que vamos a tener el 7 de enero. Y eso quisiera que también nos compartas un poquito, pero antes, nada, vamos a ofrecer una pausa, digamos, muy rápida, muy breve, y regresamos con Carlos Huayte desde Lima, Perú. Él es miembro de los Rosarios de Hombres, de ahí de Perú, y es una persona, pues, un instrumento importantísimo para que todo esto se desarrolle en este país, ¿no? También yo soy del Perú, obviamente, y bueno, también se ve esto en muchas partes, o sea, no solamente es Perú, sino también estamos hablando de Argentina, estamos hablando de incluso Colombia, Ecuador, me parece, pero vamos a hablar un poquito más de eso cuando regresemos en la segunda parte de este programa, de Voces Católicas al Aire, por Radio María. Gracias a Dios, complacido te ves, a pesar de levantar María, que más pura que un solo Dios.
¿Cuál es su impresión en este momento? La verdad que yo me siento muy feliz, muy conmovida de ver a todos estos hombres que realmente dan muestras de la verdadera masculinidad y devoción a la madre, ¿no? Feliz de ver a mi hijo, mi esposo, a mi primo, con mi sobrino, que están ahí rendiendo homenaje a nuestra madre. ¿Cómo están, amigos de Radio María? Bienvenidos a su segunda parte de este programa que está muy, muy interesante, maravillosa. Voces Católicas al Aire siempre está con ustedes todos los domingos a las 7 de la noche por Radio María Spanish, con su amigo servidor, Luis Salas. Tenemos a Carlos Guaite, como ya conversamos con él en la primera secuencia, y la verdad estamos muy contentos, Carlos. Muchísimas gracias por tomarte ese tiempo. Sé que estás en preparativos para pues muchas cosas antes que termine este año y la verdad te agradecemos infinitamente por estar con nosotros aquí en Radio María, Washington. Muchas gracias. Bueno, seguimos hablando entonces, Rosario de Hombres. Estamos hablando de los permisos. Estamos hablando de los permisos, de tantos obstáculos, retos, situaciones que de repente encontramos durante este proceso, y eso es normal, porque acuérdense, hermanos y hermanas, que también el enemigo, o el coludo, como se conoce por ahí, está detrás, porque él no quiere esto, definitivamente, ¿no? Y eso se ve a veces en esos obstáculos, como lo decía Carlos en la primera parte. Y bueno, lo importante de todo esto, ¿no, Carlos? Ese es el entusiasmo, ese es digamos, la identificación, ¿no? Esa manera de que nosotros los hombres que poco a poco estamos retomando, digamos, ese rol que hemos tenido desde el principio, desde nuestra creación, rol de líderes. En este caso, hemos perdido durante todas estas décadas, todos estos ciclos, todos estos años, el rol o la misión de líderes espirituales de nuestros hogares. Así que tenemos familias, ¿no? Y tenemos hijos, pero también a los solteros, ¿no? Posiblemente tenemos alguna misión ahí de guiar a los jóvenes, o dar ese ejemplo que realmente es importantísimo para el desenvolvimiento y tener una sociedad sana, saludable, y sobre todo que sigue el Evangelio, ¿no? Entonces, Carlos, cuéntanos entonces, estamos hablando de ese momento tan, digamos, también histórico, y que gracias por también mencionar que yo estaba ahí. La verdad que me sentí muy emocionado. Yo creo que llegué justo para eso, aunque tenía otras situaciones personales, pero yo creo que el Señor ha querido que experimente esta oportunidad en mi país y estar en el primer rosario de hombres en Lima, Perú. Para mí ha sido histórico, ha sido un privilegio, ha sido una bendición, y bueno, me quedé hasta el último, y vi todo ese ambiente tan maravilloso, ¿no? Las personas, yo veía también, porque estaba filmando, no sé si te diste cuenta, de repente por ahí, pero estaba también filmando un poco y tratando digamos, obtener ciertas impresiones para poder compartirlos. Ya me acordé de ti. Ya me acordé de ti. Ahora sí. Exactamente, sí, es que también había era un mar de personas, ¿no? De hombres. Y tuve también la oportunidad de poder entrevistar a una dama que era esposa de uno de los que participaban, pero ella no estaba, obviamente, en el grupo, ¿no? Sino estaba un poquito más alejada, obviamente para no interrumpir, para no hacer que esta imagen que solamente los hombres tienen que estar ahí, y que bueno, si está una persona, una dama, pues no, ya no se tenía esa imagen, ¿no? Entonces ella entendió eso y nos explicó y nos dijo que era maravilloso de que ver tantos hombres, y que también su esposo y su hijo
estaban también ahí en ese grupo, o sea, en nuestro grupo, ¿no? Y demostraba mucha emoción y la verdad que era algo único, Carlos, la verdad que sí. Así es que, ¿qué más podemos contarles a ellos? A ver, terminamos con la procesión y luego pues cantamos incluso. Um, qué más podemos decir de esa experiencia? Y también, como tú mencionas, va a haber otro rosario de hombres en el 7 de enero, si no me equivoco. 7 de enero. Hay un motivo. Bueno, acá hay que agregar algunas cosas, ¿no? El hombre tiene este rosario de hombres, el patrono del rosario de hombres es San José, ¿no? El esposo de María, el padre putativo de Jesús. Y él nos enseña a rezar, a orar, ¿no? Bien sabes tú de que rezar es hablar con Dios, ¿correcto? Bueno, José hablaba todos los días con Jesús, y Jesús es Dios, ¿no? En lo cotidiano, ¿no? Entonces, el hombre tiene que aprender también a llevar en lo cotidiano la oración, ¿no? Lo bueno que tiene el rosario es que primero que te lo pide la Biblia, ¿no? Segundo, que el rosario es algo simple, ¿no? Es repetitivo, ¿no? Es una recitación de alabanza, ¿no? A Dios, a la Virgen María, ¿no? Y un ruego constante, ¿no? Rogar varias veces por nosotros, y también rezar la misma oración que Cristo nos enseñó, ¿no? Entonces, el rosario de hombres pone de manifiesto, ¿no? Porque sucede algo muy especial durante el rosario de hombres. La gente ¿cómo se podría decir? Se encierra dentro del rosario, ¿no? Se vuelve muy místico, ¿no? Y sienten el sabor del rosario. Entonces ya salen con el gustito del rosario, ¿no? Y empiezan a rezar el rosario en sus casas. Eso es lo interesante del rosario, en lo público, ¿no? Porque estás llamando extraños, o sea, poco nos conocíamos ahí, muy poco, no es que éramos un grupo que decidimos, no, vinieron del pescado de todas las redes, ¿no? Distintas personas distintas de distintos lados, ¿no? Y bueno, y ellos mismos se entusiasman y piden otro rosario. Entonces nos ordenamos de acuerdo a lo que la Virgen María pidió en Fátima, ¿no? Que los primeros sábados, ¿no? Confesión, comunión, rosario y 15 minutos de meditación, ¿no? Los primeros sábados para desagraviar las ofensas a su inmaculado corazón, ¿no? Entonces, el rosario de hombres se ha ido encauzando. ¿Cómo lo hacen los polacos? También los polacos empezaron con el rosario fechas decididas, así nomás, y de pronto lo empezaron a llevar a los primeros sábados de mes. Por eso es que tenemos el rosario el 7 de enero. El anterior lo tuvimos el 3 de noviembre, me parece que fue el primer sábado, ¿no? Pero el de octubre fue un sábado 8 de octubre, que no fue el primer sábado, porque ocurrió algo singular. Nos fuimos conociendo entre los que van rezando el rosario a nivel mundial, ¿no? Y nos fuimos juntando a nivel mundial. Hasta que de pronto decidimos todos hacer un rosario que abarque las 24 horas del día, ¿no? A nivel mundial, en los 5 continentes, incluida China comunista, incluida la India, incluida países africanos, donde hay muchos musulmanes, ¿no? ¿Y cómo sucedió esto? El primer rosario que empezó fue en México, a las 7 de la noche del día 7,
había que abarcar el 8, La noche anterior. Okay. claro, la noche anterior, que vendría a ser las 7 de la mañana de Australia, del día 8, del día acordado. Claro. Entonces, después de ellos vino las 8 de la mañana de Australia. Después de las 7 de la mañana ¿cómo se llama? De Australia, que era las 7 de la noche de México, ¿no? Siguió las 8 de la mañana de Australia y ahí siguió rotando el rosario. Bueno, al final fuimos más de 36, 37 países en los 5 continentes. En Brasil hubo mucha gente, pienso yo que debe haber llegado más o menos, puede haber llegado al millón y medio de personas que han rezado el rosario ese día, ¿no? Siguiendo la misma mística de la devoción del rosario de hombres. Fueron un rosario de hombres, ¿no? Y pienso que eso le agrada mucho a Dios, le agrada mucho a la Virgen y va cambiando, digamos, las cosas que van sucediendo. Y en el Perú se fue multiplicando este rosario de hombres. Empezamos acá en Lima, pero después nos siguió Arequipa, y se sumó Cañete, se sumó Iquitos, se sumó, ¿cómo se llama? Trujillo, de Chiclayo, se fueron sumando ciudades, ¿no? Y siempre, digamos, en contra, el rosario es en contra de las ideologías anticristianas. Y yo pienso que las tormentas comunistas que están pasando alrededor de nuestros países latinoamericanos, ¿no? No caló bien en el Perú, no cuajó bien en el Perú por esto. No solamente nosotros con Rosario de Hombres hemos estado rezando, como lo pide la Virgen, sino también ha habido otros rosarios más. Ha habido rosario de niños, rosarios por el Perú, todos los sábados 1 millón de rosarios, y se iban sumando, ¿no? Esa es la importancia que tiene el rosario, digamos, en general, contra para que nos defienda la Virgen María de esto. Pero básicamente el rosario de hombres es salir al frente. Entonces, ¿qué nos queda como ejemplo del rosario de hombres? Que nosotros podemos rezar en cualquier lado. Ahora yo ya tengo la costumbre de que cuando tengo que rezar mi rosario, no es que me encierro un rato o voy a la iglesia un rato, no. Yo agarro mi rosario y camino por la calle. Voy a donde tengo que ir rezando el rosario. Voy al consultorio médico y rezo mi rosario, ¿no? Y mientras espero y todo eso, pero sigo rezando mi rosario públicamente, ¿no? Y eso lo está haciendo bastante gente. Esa es la iglesia de salida, digamos, que creo que aquí pide Papa Francisco, ¿no? Así es, así es. Mira, Carlos, se me trae a la mente cuando mencionas sobre este tipo de ideologías en el cual afectan mucho a la sociedad, y en especial a la familia. Entonces, por esa falta de liderazgo en el hogar, que obviamente le correspondería al hombre, o al esposo, o al padre de familia, pues arrabasa con todo. O sea, viene, digamos, ciertas leyes que pueden inclusive, digamos, afectar o empeorar más la situación que se da por no haber ese liderazgo en familia, ¿no? En la familia. Entonces, y estamos hablando de ideologías realmente serias. O sea, no estamos hablando de unas ideologías simples de, digamos, que conocemos nosotros. Destructivas. Exactamente. Sino que van, bueno, tú lo has dicho, que también son destructivas, que van contra la vida. Son, o sea, digamos, que fomentan la cultura de la muerte. Y dentro de todo eso, cabe mencionar que el aborto
se ha dado casualmente en base a eso también, porque no hay, digamos, una guía espiritual dentro de la familia para por lo menos eh, dar esas enseñanzas a los hijos o a los jóvenes, que eso también, que eso es algo que está en contra de Dios, que Dios es vida, Dios es amor. Y por supuesto, lo que es la ideología de género. Aquí no estamos hablando de que estamos en contra de los homosexuales, obviamente. La iglesia abre sus puertas, abraza a las personas que tienen estas orientaciones, pero estamos hablando de tener esa agenda destructiva de lo que realmente la familia debe ser, ¿no? En primer lugar, que la familia o el matrimonio debería o debe ser siempre constituida entre hombre y mujer. Desgraciadamente, o disculpe la palabra, pero eso es lo que está sucediendo no solamente en Perú, sino a nivel mundial o a nivel global. Pero la causa de todo esto no quiere decir que es la única, pero la causa de todo esto es por la falta de liderazgo que le pertenece o que le correspondería al hombre. Entonces, se da el caso de tener esta manifestación espiritual y religiosa de rezar el Santo Rosario por los varones, pues es una manera positiva de verlo y creo que llena de muchas esperanzas. Creo que el año 2023, a mi parecer, no tengo la bolita mágica tampoco, solo Dios sabe, va a ser un año clave para los varones, para, digamos, definir nuestra propia misión de jefes del hogar, de líderes, y sobre todo de ser consciente que sin Dios no podemos dar un paso. Y para estar conectados o en sintonía con Dios, tenemos que orar. Y la mejor herramienta es el Santo Rosario. La más fácil. Inclusive la más fácil. Así es, correcto. Que no nos atrevemos a hacerlo porque, bueno. Entonces, este testimonio que damos, Carlos, especialmente ustedes, que la verdad que los felicito, yo creo que es una manera, digamos, va a servir mucho para que despierte más conciencia, ¿no? Y es por esa razón también que nosotros estamos aquí promoviendo a través de Radio María, y gracias a ustedes, sobre todo porque ustedes nos ayudan a tener más o menos idea de cómo es esto, cómo se está desarrollando. Y también, ahora, ya que estamos hablando de eso, quisiéramos que nos digas cuáles son las pautas entonces, así a grandes rasgos, porque sabemos que ustedes se guían por algo escrito, algo ya estipulado, pero a grandes rasgos, ¿cuáles serían las pautas, por ejemplo, de iniciar un rosario de hombres, por decir, en una ciudad donde todavía no se ha dado, pero que un varón que está escuchando este programa, digamos, quisiera tener esa iniciativa? ¿Qué pautas nos podrías tú, digamos, compartir, Carlos? Bueno, primeramente que tiene que nacer de laicos, 100% laical, ¿no? Cosa que es bueno que luego, así como tenemos nosotros, luego más adelante para, digamos, no cometer exabruptos, por decir, ¿no? Tener un director espiritual, un asesor espiritual que sea un sacerdote, inclusive sí nos sirve para la confesión y para la formación. Segundo, ¿no? Que el rosario de hombres tiene que ser público, 100% público. Okay. Tercero, el rosario de hombres no hay que pedirle permiso ni a las autoridades eclesiásticas ni a las autoridades civiles, porque eres tú rezando, ¿no? Como podrías hacerlo en cualquier momento,
¿no? Pero que has decidido hacerlo con otros más en un cierto lugar, ¿no? Hay que tomarlo de esa mirada. Y bueno, y aparte, te va a ir dando seguridad de que los hombres que rezan el rosario, te puedo asegurar, es más seguro, mejor dicho, ¿no? Que su familia también reza el rosario. Cuando la mujer reza el rosario, por ahí es ella única la que reza el rosario, ¿no? Pero cuando ves al hombre, ¿no? Que es el que manda en la casa, por decir, ¿no? Claro, es decir, Es casi seguro que en esa casa también reza el rosario. Entonces, la oración lleva a la santidad, ¿no? Y la santidad lleva al discernimiento. Entonces es muy difícil que la familia empiece a equivocarse y sea contaminada por estas corrientes ideológicas, ¿no? Que no tienen nada no es nada científico. Por ejemplo, tú hablabas del aborto, ¿no? Tanto la ciencia como lo que nosotros sentimos a través de la religión católica, los católicos, ¿no? En el mismo momento que se junta el cigoto con el óvulo, ¿no? O sea, en ese mismo momento que se hace una célula, ¿no? Dios crea un alma, que es un espíritu, ¿no? Y de ahí sale el hombre. Ya hay hombre en ese momento, ¿no? Se empieza a dividir la célula en dos, cuatro, etcétera, y va creciendo, pero ya es un hombre que tiene un espíritu, tiene un alma, ¿no? Y es totalmente independiente de la mujer, ¿no? No está saliendo no está consumiendo a la mujer, no está adherida a la mujer, es totalmente independiente. claro. Y bueno, el discernimiento es justamente que da la oración, ¿no? Es para abrir los ojos, darse cuenta y ser crítico, ¿no? Hay que ser crítico. Por lo general las personas que son abortistas, que apoyan el aborto, no, no quieren una discusión, ¿no? Ellos se imponen, ¿no? Es más, se impone ahora en el mundo, se está imponiendo por leyes, porque si no, no existiría, ¿no? Pero las personas que están en oración, Dios los acompaña y les ilumina la mente, ¿no? Llegan a razonar con la verdad, ¿no? Y va a ser de esa manera eliminando el aborto. Nosotros rezamos para que se termine el aborto en el mundo, ¿no? Un genocidio de los peores que puede haber existido en la humanidad, ¿no? Y el nacimiento del aborto viene prácticamente de ideologías marxistas, ¿no? Fue Rusia, la Unión Soviética de aquella época, la que legalizó el aborto, ¿no? Sí. Y acabó a la civilización con esto, ¿no? Así es, Carlos. Bueno, se nos pasó el tiempo. Quisiéramos seguir charlando un poco más sobre ese tema tan importantísimo, Carlos. La verdad que muchísimas gracias por este valioso testimonio que nos has dado, que nos has compartido, nos has dado una información un poquito más clara de qué se trata toda esta iniciativa. Sabemos que el 7 de enero hay un rosario de hombres en la Plaza de Armas de Lima, Perú, frente al Palacio de Gobierno, donde está la actual presidenta. En estos momentos todavía que estamos, que Perú está afrontando, ¿no? Un momento de un terremoto político, social, hasta incluso repercute mucho en la economía, pero primero Dios o Dios mediante, todo esto se va a resolver pronto, gracias a las oraciones de todos los peruanos, de todo el mundo, y en especial a esos valientes hombres que están ahí, mostrando al mundo que también los hombres rezamos el Santo Rosario. Carlos, un mensaje, tienes 2 minutos para que nos des un mensaje final
Y también, por favor, incluye una plataforma para poder visitar y poder informarnos un poco más sobre hombres de Rosario, o Rosario de Hombres. Eh, eh, Como decía, llevemos la oración a la calle, ¿no? Mostrémonos que somos católicos, mostrémonos que hay que mostrar que somos de Cristo, ¿no? Y hay que traer el reino de Cristo a la tierra, el reino social de Cristo, ¿no? Y lo más simple para llegar a eso, ¿no? Como oración es el Santo Rosario. Eh, Rezar el rosario, ¿no? Mientras uno medita la vida de Cristo y la vida de María, ¿no? Viene a, digamos, a afinar un poco el alma, ¿no? Santificarla un poco más, ayudarla un poco más para llevar las cosas bien para adelante, ¿no? Es lógico que el rosario es después de la misa, lo primero es la misa, ¿no? La Santa Misa, ¿no? El rosario. Así Y, es. y después nosotros estamos preparando una web justamente para ayudar esto, pero por Ok. mientras tenemos la página de Facebook, ¿no? Que es Rosario de Hombres Perú, donde vamos informando las cosas que vamos haciendo, ¿no? Y luego vamos a tomar una página, tenemos un dominio que es www.rosariodehombresperú.org, ¿no? Que pienso que de acá a un mes, ¿no? Va a tener material como para poder descargar y una serie de instrucciones, ¿no? Eso sería formidable, Carlos, la verdad que sí. Muchísimas gracias una vez más. Y Carlos, ¿qué te parece? Vamos a dar testimonio también que nosotros rezamos el rosario, pero obviamente no lo vamos a hacer todo, pero ¿qué te parece si hacemos un Ave María juntos? Correcto. Yo empiezo y tú terminas. Ya, muy bien. Amén. Por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Carlos, quisiera darte un abrazo de Año Nuevo, pero te lo doy virtualmente. De igual modo. Y a todos ustedes, hermanos de Radio María, que es una voz católica en su casa. Su amigo servidor se despide y regresamos el próximo domingo con otro invitado especial en su programa Voces Católicas al Aire. Nos vemos.